prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Hablar con ustedes, se trata de nuestro hermano Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, el llamamiento de Dios sobre Abraham. Cuando leemos Génesis 11 a partir de versículo 10 a 32, nos cuenta la genealogía o la lista de los nombres que termina hasta Abraham. Abraham era, hermanos míos, el amigo de Dios. Y así conduce a Cristo, la simiente prometida, que era el hijo de Abraham, y nada queda en el registro, sino solamente su nombre y sus edades. Y parecía, hermanos míos, cuando leímos esa genealogía, parecía que el Espíritu Santo se apresuraba a pasar por ello hacia la historia de Abraham. Cual poco sabemos de aquello que pasaron antes que nosotros en este mundo, aún de aquello que vivieron en los mismos lugares en que nosotros vivimos, como igualmente, hermanicos míos, sabemos poco de aquello que vive en lugares distantes. Y tenemos bastante que hacer para dirigir nuestra propia obra. Cuando empecemos y el pueblo se comenzó a poblarse en la tierra, la vida de los hombres, hermanos míos, empezaron a acostarse, y esto se sabía, y sabía la disposición de la providencia donde venía. Aquí comienza la historia de Abraham, después de la genealogía. Ahí comienza la historia de nuestro hermano Abraham, cuyo nombre, que era un hombre famoso y un hombre que tenía testimonio, que era el padre de la fe. Hasta los hijos de Bet se habían vuelto adoradores de dioses falsos, y lo que por gracia su heredero de la tierra prometía. Y debía de recordar que era la tierra de su nacimiento, esto el cual era un estado corrupto y pecado por naturaleza. Los hermanos de Abraham, hermanos míos, era Nacor, de cuya familia tuvieron sus esposas Isaac, Jacob, Harán, el padre de Lot, que murió antes de su padre. Los hijos no podían estar seguros de sobrevivir de su padre. Harán murió en Urs antes de la feliz salida de la familia en ese pueblo de idolatría. Y eso, hermano, nos concierne a cada uno de nosotros de apresurarnos a salir de nuestro estado natural. Dios nos está diciendo que debemos de salir de nuestro estado natural, nuestro estado de pecador. Dios nos demanda de salir de nuestro estado. No sea que la muerte nos sorprenda en él. Cuando leemos la salida de Abraham del pueblo de Ur de los Caldeos con su padre Taré, su sobrino Lot y los restos de su familia, obedeciendo a la llamada de Dios, en este capítulo nos deja en medio camino entre Uz y Canaán, donde habitaron hasta la muerte de Taré. Mucho llega a Harán y sin embargo no llega a Canaán. No estamos lejos del reino de Dios y por obstante nunca en llena ni allegamos. A veces no estamos lejos de las bendiciones, a lejos no estemos lejos de las sanaciones que Dios tiene en nuestros caminos. Como he dicho antes, a veces cachamos los brazos y no podemos alcanzar. Y Dios te pide esta tarde que tenemos que cambiar del estado de naturaleza y no vivir en la carne, sino que vivir en el Espíritu.
Y cuando vemos el árbol de familia de Sem, pero aquí el escritor repiente la línea para mostrar cómo Abraham encaja en el plan de Dios. Tomar la línea de Taré, el padre de Abraham, vemos otra evidencia de la elección divina. Dios escoge a Abraham, mira por qué lo escoge. Dios coge a Abraham por su gracia. Por su gracia Dios coge a Abraham. Con la misma gracia Dios te ha cogido a ti. Dios me ha escogido a mí. Por gracia, no porque merecemos. Dios nos ha escogido por gracia. Nos ha llamado por medio de la gracia. No porque valemos y somos mejor que otros. Dios nos ha llamado por gracia. Los 3 hijos de Taré escogió a Abraham. Este es el principio de la nación hebrea. Dios lo cogió a Abraham. Escúchame bien el propósito de Dios ahí. Dios cogió a Abraham, que era por principio para empezar la nación de los hebreos. Porque Dios, hermano mío, en el libro de Génesis 2:12 le dice a Abraham, mira qué le dice Dios. Le dice, Dios le dijo a Abraham, escucha bien qué dice Jehová, deja tu pueblo, tú y tu familia, vete al lugar que te voy a mostrar. Está fuerte. Abraham, hijo mío, yo te estoy llamando por medio de la gracia. Yo tengo un propósito para tu vida. No quiero que te pierdas. Deja tu pueblo. Yo pongo un ejemplo. Deja tu costumbre gitana. Deja tu costumbre, deja tu pueblo y siga el pueblo de Dios. Tú y tu familia. Dios no se conforma con una persona, sino con toda tu casa. Le pide tú y tu familia. Sígueme, te voy a enseñar te voy a mostrar un lugar, vete donde yo te diré, la iglesia que yo te voy a poner. Donde Dios te dice, coge tu compañera, coge tus hijos y vete a la iglesia que te digo, a este hogar. Corre a la iglesia donde Dios te manda, donde Dios te ha aplazado. El que quiere la vida eterna tiene que obedecer a la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, deja tu pueblo, deja tus costumbres, deja a la gente que no quiera seguirte, pero tú y tu casa, vete donde yo te voy a mostrar. ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros, a nuestras casas, con nuestros hijos, nuestra familia, y no lo obedecemos? A veces Dios nos llama a nos poner en un lugar, y como el lugar no nos interesa a nosotros, es muy lejos, gastemos mucho gasolina, si yo tengo un culto abajo en la casa, y no me gasto nada, pero Dios no te quiere ahí, Dios te quiere allí. Y te lo voy a confirmar porque eso me ha pasado a mí. Yo cuando me convertí, hermanos míos, yo vivo en Marsella, yo tenía iglesia a 1,5 kilómetros de mi casa, 1,5 kilómetros. Podía ir con una bici, coger una bicicleta, podía ir. A 1,5 kilómetros de mi casa, hermanos míos, tenía una iglesia, una a 1 kilómetro, la otra no llega a 1 kilómetro, 600 metros, otra a 2 kilómetros. Yo he hecho mi cabeza, no voy a ir a la iglesia de la casa. Me quedé 3 meses en la iglesia, Dios me tiró. Algo me fui a otra, me quedé 2 días, Dios me tiró. Dios me dije, hijo, yo quiero ponerte. ¿Sabes? Me envió el Señor a 60 kilómetros de mi casa, en Pertuis. Yo vivo en Marsella y Dios me ha llevado en Pertuis. A kilómetros, toda mi casa en Pertuis hemos estado. Y te lo digo, ¿cuánto tiempo me quedé en Pertuis? Allí, más de 15 años. Más de 15 años, Marsella, Pertuis, Pertuis, Marsella, 3 veces por semana. Los martes, los viernes y los domingos. Dios no me quería al lado de mi casa. Juan, sal de tu parentela, sal de tu sitio, sal de Marsella. Yo te quiero y te quiero bendecir. Y mi propósito se basa en Pertuis, no en Marsella. Dios tenía un propósito, pero no en Marsella, de mi casa. Dios tenía un propósito para mi vida en Pertuis. A veces no cumplimos con los planos de Dios porque Dios no te ha puesto en el lugar donde tú vas al lugar donde tú quieres. Pero Dios tiene un propósito en otro lugar. Y como te hace muy lejos, o el pastor no te gusta, o la gente de allí no te siente bien, pero es ahí que te quiere bendecir Dios. Y es ahí que Dios tiene un plan para tu vida.
No a ti de elegir la iglesia, sino que Dios que la elige por ti. Porque Dios sabe a dónde necesita a las personas. Por eso que le dijo a Abraham, deja tu pueblo, deja tu costumbre, deja tu familia, coge tu casa entera y te voy a enseñar el lugar donde te voy a poner. Y eso indica que el Señor le había dicho al tiempo pasado a Abraham, sal de tu tierra, Abraham, sal de tu costumbre, sal de tu malo pensamiento, sal de tu mala mirada. Tenemos que salir lo que haga a Dios. Las cosas que mira, hay cosas que tenemos que salir que nos impide de estar bendecido a Dios y de no. Ejemplo, si Dios me envía en una iglesia en Barcelona y yo mi carnalidad va a decirme, no, Juan está muy lejos, allí no vale, tú eres de Francia, tú tienes que predicar en Francia, no sé qué, no sé cuál. Entonces Dios dice, Juan, sal de tu costumbre, sal de esos malos pensamientos, porque yo digo, Jehová dice en su palabra, ir al mundo entero y predicar la palabra, en el mundo entero, donde Dios me envíe. Si me envía en España, tengo que ir a España. Si me envía a Italia, tengo que ir a Italia. Si me envía donde sea, tengo que ir, el pueblo que sea, donde Dios me envíe, es Dios que manda de mi vida. Yo no dependo de mí, sino que dependo de Él. Te digo algo en esta tarde, donde Dios quiere ponerte, donde Dios quiere plantarte, que no sea tú que te plantes, porque no va a crecer ni va a florecer. Pero déjame decirte algo, cuando es Dios que te planta en un lugar que Él quiere, que tú te pareces lejos, que tú te parece que ahí no vas a prosperar, que ahí no va a hacer nada, te equivocas, porque cuando es Dios que planta y te planta un sitio, créetelo, que va a haber bendición para tu vida, hay un propósito para tu vida y va a crecer, van a aprender y tú verás que Dios te va a utilizar con poder y gloria. No sé por qué lo digo. Si hay una persona que se está pensando, mira, mándame a esa iglesia, Dios me está empujando ahí, pero yo no tengo ganas de ir en Mulenco, mi compañera no quiere seguirme hasta ahí, mis hijos no quieren ir, papá, en Mulenco, pero tenemos que poner delante de Cristo y decir, Señor, lo que tú quieres yo hago. Señor, no lo hago por nadie, lo hago por amor a ti. Si tú me necesitas ahí, que ahí no está bendecido, voy a ser como Abraham, voy a coger mi familia, voy a coger mis coches y voy a ir a donde Dios me dice de ir. ¿Cuántas veces está en el hospital a orar por los enfermos? De veces me hacía lejos, de veces no me da lejos, pero de veces que Dios me decía, mira, corre a la casa de fulano, iba, corre a la casa de Mengano, iba. No miraba los kilómetros, no miraba si de familia o no familia, no miraba nada. Lo que miraba yo, lo que me decía Él. Si Él me enviara, Él digo, Señor, tú sabes, tú proveerás por mí, tú me vas a preparar el viaje, tú me vas a preparar lo que tengo que hacer antes de por la delantera. Y Dios siempre me ha preparado el camino, cómo tenía que hacer, cómo tenía que orar, cómo tenía que llegar, porque el Dios que tenemos es un Dios de propósito, y cuando Él te llama no se equivoca, cuando Él te planta en un sitio no se equivoca. Nosotros lo equivocamos, nosotros siempre tenemos en los errores, pero el Dios que tenemos es un Dios que sabe mejor que nosotros, porque su divina palabra dice, tus pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos, pero los caminos de Él son rectos, son santos y son verdaderos, pero sus pensamientos son puros y son verdaderos. Los pensamientos nuestros a veces nos equivocamos, a veces pensamos mal, pero lo suyo, cuando Dios te dice, mira, cuando le dice a Pedro, coger la barca, vamos de nuevo a pescar, Pedro, pues ya estaba ahí, Padre, Señor, y no pesca nada toda la noche. Dice, tira la red de aquí, tú verás que va a coger, porque Dios estaba seguro, la ha vuelto en el lago, hasta en el lago, le ha hecho tirar otra vez las redes al Pedro y cogió pescado. Cuando es Dios que plaza, y cuando es Dios que te habla, y cuando es Dios que envía, florece, y la bendición de Dios. Dios te ha llamado para ser un canal de bendición donde Dios te ponga. Por eso le dijo Dios a Abraham, sal. Abraham no obedeció por completo porque estaba su padre. Abraham no obedeció a mitad, no estaba bendecido completamente. Te hago una pregunta, ¿por qué tanto tardó para tener un hijo? Sara y él, tanto tardó. Tardó tanto, porque Abraham no obedeció por completo. Siempre Abraham
no quería salir de su parentela. Abraham. ¿Sabe cuándo salió Abraham? Cuando su padre murió. Cuando Taré murió, Abraham salió de su parentela. A veces nosotros no queremos ir donde Dios nos envíe. No queremos ir donde Dios nos quiere plantar. No quiero ir porque mi papá está aquí, voy con mi padre al culto. No quiero ir porque el pastor es mi primo hermano y que estoy bien con él. No quiero ir aquí porque esto, porque lo otro. Siempre busquemos pretextos. Y ahí en España hay un dicho que dice, entre el dicho y el lecho hay mucho estrecho. Mucho decir y poco hacer. Yo si el Señor me pide algo, lo hago, y no lo hace. Hermano, donde Dios nos necesita tenemos que estar. Yo soy una persona, soy franco para decírtelo, si lo tengo en mi corazón, no venga uno a empujarme y decirme, yo te veo aquí, no venga a decírmelo tú. Si Dios me lo pone en mi corazón y lo siento de parte de Dios, créetelo, que cojo mi coche y me voy. Y lo sabe Dios como lo digo, no para echarme flores. Lo sabe mi Jesús, mejor que Cristo, nadie que me conoce. Te pongo un ejemplo. Si mañana la Pilar y Luis, que yo no estoy en Marsella, está más lejos, si Dios mañana me pone, y lo sabe Dios como lo digo, si mañana me pone el Señor, Juan, corre a visitar con tu compañera a la Pilar y a Luis, haz una oración en su casa, quédate un día o dos con ellos, porque quiero bendecirles, te doy mi palabra de honor, que cojo mi coche, voy a donde Dios me envíe, me quedo los días que tengo que quedarme y la bendición de Dios vendrá, porque Dios que la ha programado, no es el Juan que la ha programado. Cuando Dios prepara las cosas y el plan de Dios está preparado y uno obedece al plan de Dios, créetelo en el nombre de Jesús, que el plan se cumple en el nombre de Cristo. Somos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos que obedecer por completo al Señor. Y cuando Abraham no obedeció por completo, hermanicos míos, en lugar de dejar a su padre, se lo llevó cuando Dios lo llamó, tenía que dejar a su padre y él no lo dejó. Él se quedó con su padre. El peregrinaje lo retrasó hasta Harán, donde Taré murió. Taré murió a Harán. A menudo la obediencia a media llega a ser costosa. Tanto tiempo como un tesoro, Abraham ha perdido el tiempo que pudiera haber estado caminando con Dios. Abraham ha perdido mucho tiempo de recibir la bendición. Abraham ha perdido mucho tiempo en caminar con el Señor. Y perdió también a su padre. Abraham llevó con él a su sobrino Lot y su siguiente etapa del viaje, pero Lot también tenía que separarse de Abraham. Su sobrino Lot tenía que separarse también de Abraham, hermano mío, porque Lot tenía ovejas, vacas y tenía campaña. Era tanto con lo que tenía Lot y Abraham que ya no podía vivir juntos en la misma región, además que los cananeos y los fereceos también vivían allí, y un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Por lo que Abraham dijo a Lot, tú y yo debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores, ni tus pastores, porque somos parientes, no tenemos que pelear, le dijo Abraham. Ahí hay tierra, dice Abraham, para todo, y te ruego que vaya en otra región, y si te va a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te va a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio el valle del río de Jordán, que nunca faltaba agua, que estaba delante de él, y Dios destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra y todo el valle hasta Zoar. Era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo este valle y fue hacia este. Así Abraham y Lot se separaron. Y Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir en las ciudades del valle del Jordán, cerca de Sodoma. Y la gente de este lugar era muy mala y cometía mucho pecado contra Dios. Después que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo a Abraham, ahí donde está, levanta la vista y mira hacia el norte,
y así el sur, y así el este y el oeste. Y Abraham levantó la vista. Dios te bendiga, Bastián. Y cuando levantó la vista, ahí vemos las riquezas, no solo dan un lugar a la discordia, siendo las cosas por las que más corrientemente se pelea, sino también puede incitar a un espíritu contagioso, haciendo que la gente se orgullece y se ponga a pelear. Es mío, es tuyo. Son los grandes productores de las rabias del mundo, la pobreza y el trabajo, la carencia y el vagabundo. No pudieron separar a Abraham y Lot, pero si las riquezas pudieron separar. De veces, hermanos míos, las riquezas nos hace separar de la familia, nos hace separar de los primos, de los padres, de las madres. Pero con eso te quiero aclarar algo. Los malos siervos a menudo han hecho mucho mal en la familia, entre los vecinos, por su orgullo, porque hay siervos que son primo hermanos, que son hermanos, hay siervos que son familia y hacen más daño a la familia que a los forasteros. Si a la familia le puede apretar la visa, se la aprieta. Si le puede decir mala palabra, se la dice, porque son familia. Ya no actúa como siervo, se actúa como malo siervo. Por eso que Dios, son siervos que tienen mucho orgullo, tienen muchas pasiones, son siervos que son calamitares, son siervos que están llenos de embusterías, de chisme, que llevan y traen. Son siervos aquellos que se hacen, son agentes, esos siervos que aprieta, que se dicen siervos y son falsos por dentro, son agentes del diablo, trabajan para el diablo, porque un siervo tiene que tener amor, tiene que tener compasión para las ovejas, que sean familia, que no sean familia. Yo veo hoy en día en las iglesias, más de familia, más te aprieto la visa, más de familia, más te critico, más de familia, más te golpeo. Y te digo algo en esta tarde, la palabra de Jehová dice que los pastores, que los siervos que hacen eso, no trabajan para Dios, sino que trabajan para el diablo. Se desagent du diablo, dice la palabra. Son los peores enemigos de su amo, que lo emplearon a la pelea. Fueron los cananeos que habitaban en la tierra, en las peleas. Los profantes son los reproches de la religión que dan ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Déjame decirte algo, de veces nos peleemos con la familia de los cultos. No te hablo de los cristianos forasteros, te hablo con el primo, con la prima, con el tío, los que está contigo en el culto. Porque de veces hoy en día, yo me estoy asustando, hoy en día veo iglesias, soy iglesia familiar, no soy ningún forastero. Está el primo hermano, está la prima, está el sobrino, está la tía, está el tío, y se quitan los cachos entre ellos. Pues yo no voy más aquí, yo no voy más para allá, yo no voy más para allá, el tío me ha faltado, el tío esto, el tío lo otro, y entre ellos se come, se está comiendo, porque hay mal pastor que lo están llevando. Déjame decirte algo, dice la palabra de Dios que no tenemos que matar, no tenemos que matar a nadie con nuestras palabras, no tenemos que despreciar la palabra de Dios. Mira, yo miro a una persona que familia o no familia, la miro como familia de Cristo. Puede ser mi padre, como un forastero, lo miro iguales. ¿Sabe por qué? Porque Dios me enseñó que siendo Él nuestro Dios, Él no hace excepción de personas. Él mira al chino, al blanco, al japonés, al gitano, al payo, al magrebino, al tunisiano. Dios lo ve todos igual, todos como hijos. No hay excepción de personas, porque dice la palabra de Dios, lo que pierde esto, lo que pierde el valor, lo que pierde y se pelea, que hacen la obra del diablo, te dice Dios esta tarde, mejor es conservar la paz, que no rompen la paz por medio de vuestra pelea. Conservar la paz, te dice Dios, que no se rompa la paz. Pero la otra cosa mejor es, si se presenta diferencia, focar con toda velocidad el fuego de esta empresa. El intento de aplicar esta discordia fue hecho por Abraham. Abraham, que era el hombre anciano y el más grande. Abraham demuestra como hombre de espíritu, como hombre de Dios, que se quedó sereno y mandaba su pasión y sabía cómo calmar la ira de su sobrino con una respuesta solamente que le dio. Aquellos que mantengan la paz
nunca debe de devolver a hacer el mal por mal. Abraham guardó el espíritu claro, condesciente. Abraham estuvo dispuesto a implorar aún en su inferior para no perder la paz. Abraham no buscó pelea con su sobrino. Abraham con sabiduría. Elige dónde quiere, sobrino. ¿Qué quiere? ¿El norte? ¿El este? Coge la parte. Si tú te vas a izquierda y a derecha. Abraham era un hombre espiritual, un hombre sabio, que no quería romper la paz con Dios. Él no buscó pelea, sino que buscó solución. El pueblo de Dios debe de estar por la paz. El pueblo y la iglesia de Cristo tiene que estar por la paz, para que la paz no se rompa entre la iglesia, sean lo que sea. Tenemos que apoyarnos los unos con los otros. Les ruego de Abraham por la paz. Fue muy poderoso lo que Abraham ha hecho, que la gente de la tierra, que no haga contienda en la tierra por la envidia, pero no tenemos que caer en pelea. Nosotros que sabemos las cosas mejores y lo que le esperamos en pueblo de Dios santo, profesante la fe, debe tener un sumo cuidado para evitar las peleas. Muchos dicen que están en paz sin hacer nada por ella. No es así. Abraham, cuando Dios le considere, ha rogado y reconciliado bien. Podemos rogarnos los unos por los otros. Señor, que no haga pelea entre yo y mi hermano, que no haga pelea entre yo y el pastor por estar en el coro como Dios me lo pone. Hay que estar por pelea, hay que se pelea para pasar la ofrenda, hay que se pelea para vender ahí en el bar de la iglesia, hay que se pelea para vender algo, hay que pelear para vender discos en la iglesia, hay que se pelea porque quieren pregar ellos en la iglesia, hay que quieren acapararse de ser los dueños de la iglesia. Pero déjame decirte algo de parte de Cristo en esta noche. El dueño de la iglesia se llama Jesús. El que manda en la iglesia primeramente es Jesús, se digo el pastor, pero todo el mundo, el que manda en la cabeza, nosotros somos cuerpo. Nosotros somos cuerpo, la cabeza es Cristo. El que manda de la iglesia, que conoce la iglesia, es Jesús. No tenemos que pelearnos por un cante, no tenemos que pelearnos porque el pastor no está puesto a tocar la guitarra, no tenemos que pelear porque el pastor nos ha llamado un testimonio. Tenemos que guardar la paz en la iglesia y que la paz no se rompa en la iglesia. Pero por desgracia, hay las iglesias, hermano mío, hay iglesias que la paz se rompe, que hay pelea, la gente se marcha, no se queda en la iglesia. Uy, a esa iglesia no voy, la más que se están criticando. Uy, a esa iglesia no voy, el pastor se pelea con todo el mundo. Uy, esa iglesia, le digo una pregunta: ¿qué imagen estamos dando a la gente del mundo de la iglesia de Cristo? Parece como esta iglesia que siempre están de pelea, esa iglesia siempre está con chisme, trae y lleva, esa iglesia siempre está criticando al pastor, por estar como ellos no voy al culto. No le demos gana a la gente de acercarse a Cristo, al contrario, la gente se aleja de nosotros, dice que somos malos, que no valemos, que estamos siempre peleando por cantar, por hacer una cosa en la iglesia. Siempre estamos de pelea entre cristianos. Dice, esos son cristianos, nos trata hasta de demonio porque somos peleantes. Tenemos que seguir ejemplo. Dios nos ha llamado a ser hombre y mujeres de paz dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos que ser hombre y mujer de paz. Cuando hay un hermano que se irrite como ha hecho Lot, tiene que tener sabiduría. Tiene que tener sabiduría, hacer como Abraham, recoger a tu hermano con amor y explicándole la cosa, que la iglesia no es nuestra y que tú quieres ayudarle. ¿Qué quiere mi hermano? ¿Quiere cantar coro? Pues vamos a hablar con el pastor y que te haga una alabanza y que cante una vez a la semana los domingos. Eso se habla con el pastor y se arregla, hermano. Hay arreglo. Aunque Dios había prometido a Abraham de darle esta tierra a su simiente, sin embargo, ofreció una parte igual, un mejor a Lot, que no tenía derecho. Él bajó a la protección de la promesa de Dios, no actuaba con dureza con su pariente. Era noble Abraham. En esta disposición renunciaba a la pelea para que la paz de Dios esté en él. Hermano, cuando hay un conflicto en la iglesia, no rompes la paz. Tened sabiduría o pedid sabiduría a Dios para que podamos reconciliarnos los unos con los otros.
La espada de Dios, hermano mío, la palabra de Dios que es la espada. Mira, te voy a decir algo, ríete si quieres. Pedro coge la espada de un romano y le corta la oreja. Con la espada, coge la espada y le corta la oreja a un romano. Jesús coge la oreja y se las repone al romano. Hermanos míos, hay hermanos que hacen daño con las palabras de Dios. Yo he visto siervos malos con palabras, utilizando la Biblia y echando gente afuera del culto. Eso no es de Dios. La palabra está hecha para bendecir las almas, para corregir las almas, para consolar las almas, pero no para echar las almas fuera de la iglesia. Por eso decir algo, hermanos míos. La palabra de Dios sirve para bendecir, para traer la gente a los pies de Cristo, para que la gente se convierta. La palabra trae, la nueva noticia es esa. Dios dice, correr al mundo entero y anunciar la buena noticia, que hay un Dios que vive, un Dios que salva, un Dios que puede cambiar las circunstancias de tu vida, y no para echar a la gente afuera del culto. Hermano, lo siento en mi corazón, por desgracia, hay siervos que se utilizan en la palabra para matar las ovejas para que se marche al mundo. Lo siento. Tiro la piedra al aire y donde le pegue. Tenemos que hacer cuidado, hermano. Porque en esa historia podemos ver que Abraham ofreció la opción a Lot y éste la aceptó inmediatamente. La pasión y el egoísmo hace mala educación a los hombres. Lot miró la bondad de la tierra, por lo tanto no dudó de que iba a florecer ciertamente en un suelo tan fértil. Pero ¿qué salió de ello? Aquello que ha elegido relaciones, llamamientos, habitaciones, establecimientos, son criados y gobernados por la locura de la carne, la locura de los ojos, el orgullo de la vida. No puede esperar la presencia y bendición de Dios correctamente de solución hasta aquello de lo principal que se apuntaba. Este principio debe dirigir a todas nuestras opciones. Tenemos que ver para nosotros mismos qué opción cogemos para nuestra alma. Lot miró por sus ojos. Aquí esa tierra, en esa tierra va a florecer, en esa tierra voy a ver mucho ganado, en esa tierra voy a ver muchas cosas, y al fin y al cabo ha recibido recompensa de la carne. ¿Qué bendición ha tenido Lot? Nada. Lot consideró poco la maldad de los habitantes. Los hombres de Sodoma eran pecadores. Esta era la iniquidad de Sodoma, el orgullo y la abundancia. Dio a menudo una gran abundancia a los grandes pecadores. Ha sido la suerte. Me la antoja de los hombres buenos. El vivir entre vecinos malos debe de ser más doloroso si como Lot aquí lo ha arrancado a sí mismo por la mala elección. La mejor preparando para la visita de la gracia divina, hermanos míos, son aquellos que viven en espíritu y que guardan su calma cuando hay pelea. Eso lo hace por amor a Dios y Dios los compensará abundantemente. Dios le va a poner, cuando un hombre vive de espíritu y guarda su calma cuando hay pelea, Dios le va a poner abundantemente paz hacia ese hombre. ¿Qué pedimos? No tenemos que perder la paz que Dios nos pone en nuestro corazón. Tenemos que conservar la paz para nuestro prójimo. Tenemos que conservar la paz contra la persona que nos ha ofendido. Cuando nuestra relación no se aleja, nuestra relación con Dios no tiene que alejarse. Al contrario, tenemos que poner más fuerte en el Señor
para conservar la paz contra nuestros enemigos y guardar la calma. Tenemos que observar, hermano, también las promesas con que Dios consoló y enriqueció a Abraham. El que le aseguró dos cosas. A Abraham le aseguró Dios una buena tierra, una progenitura numerosa para disfrutarla. Las perspectivas vistas por la fe son más ricas y bellas que aquellas que vimos en nuestro alrededor. Dios le hizo caminar por la tierra no para pensar y establecerse en ella, sino para estar siempre sin instalarse y caminar por ella para llegar a una Canaán mejor. El edificio es un altar como prenda de su agradecimiento hacia Dios. Cuando Dios nos satisface con promesas bondadosas, espera que la obedezcamos con alabanza humilde en dificultad extrema. Muy provechoso es para el creyente verdadero, porque la herencia gloriosa que el Señor tiene para nosotros al final es más grande que lo que tenemos en la tierra. Dios tiene un final para nosotros maravilloso, porque Abraham confió en el Señor y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de la tierra para ir donde él decía. Abraham confió tanto en el Señor que vivió como un extranjero en un pueblo que nadie no conocía. Dios le había prometido, vivió en tienda de campaña con Isaac y Jacob. Dios también le había prometido un pueblo. Abraham, hermano mío, confesaba que algún día verá la ciudad que Dios le había planteado y que le había planeado y construido sobre la base firme. Abraham confió en ese Dios vivo. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Abraham era muy viejo y Dios le dio la fuerza para tener un hijo. Y Abraham confió tan grande en Dios que cumplió su promesa. Por eso Abraham, hermano mío, iba de morir, pudo tener tanto descendiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahí, hermano mío, nadie puede cortarlo. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, en un Dios grande, ellos vieron desde lejos y se alegraron. Sabía que este mundo de ellos estaba de paso como los extranjeros, pero déjame decirte algo, en esa tierra estamos viviendo como extranjeros, en esta tierra hacemos de pasaje, pero con la fe en la tierra prometida que se llama la Nueva Jerusalén, Jerusalén en el cielo. No la he visto, pero con mi corazón sé que está arriba del cielo. Con mi corazón la he visto, con mis ojos espirituales sé que existe. Y un día, ese es mi pueblo, esa es mi tierra donde tengo que morar. Pero Dios me dice: Juan, tú aquí no estableces nada, tú aquí no tienes morada, aquí tú no tienes nada, porque todo esto aquí es para un tiempo. Aquí vives tú como un extranjero, aquí no te pertenece esa ciudad, la tierra. La verdadera ciudad es donde estoy yo, Juan, la Nueva Jerusalén que está en los cielos, la que yo te prometí, que tú estás viendo como Canaán, la estás viendo de lejos, pero un día pisará esa tierra y tú serás ciudadano de esa tierra. Hermano mío, no te hagas tres horas aquí en la tierra, aquí estamos de pasaje, aquí estamos viviendo como Dios manda como extranjeros, pero nuestra ciudad, nuestro pueblo es la Nueva Jerusalén que nos está esperando en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda claro que tiene que reconocer esto todavía, buscar su pueblo propio, que está pensando a volver del pueblo donde salieron. De otra manera hubieran regresado allá. Pero hermano, lo que desea es tener un pueblo mejor, y nuestro pueblo se encuentra en el cielo. Por eso Dios le ha preparado una ciudad santa. No tenemos que tener vergüenza que Dios nos llame a ese pueblo que está en el cielo. Que la gente nos coge por tontos. Son tontos. Dicen que tiene un pueblo en el cielo. Claro que tenemos un pueblo en el cielo que nos está esperando. Porque Abraham confió en Dios. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando Dios quiso probar si él lo obedecía, Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó a Abraham de darle su único hijo. Tenía tanta confianza en Dios que le dio su hijo.
ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tenía poder para poder resucitar los muertos. Abraham sabía que Dios podía volver a vivir a los muertos, y esa confianza que Abraham tenía, Abraham no tuviera que matar a su hijo. Fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Hermano, qué gran confianza tiene Abraham a ese Dios tan vivo. Y me preguntas eso, hermanito mío, ¿tú tienes una confianza tan grande en el Señor? A menudo somos llamados a dejar la conexión de los intereses de la tierra. Tenemos que dejar las comunidades de este mundo. Si somos, hermanos, herederos de la fe de Abraham, debemos de obedecer a la palabra de Dios, y tenemos que seguir adelante con los problemas sin problemas, aunque no sepamos que dónde vamos a ir, aunque no sepamos dónde Dios nos va a llamar. Hoy vivo en Marsella, a lo mejor mañana vivo en Perpiñán, a lo mejor mañana vivo en España. No solo sé, hermano, pero tenemos que vivir como extranjeros, porque aquí en nuestra ciudad no nos pertenece, hermanos míos. Tenemos que seguir adelante, pero seremos llamados en el camino del deber, buscando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso es la prueba, hermano mío, de la fe de Abraham, que fue él simplemente un hombre que obedecía con plenitud al llamamiento de Dios. Sara recibió la promesa como promesa de Dios, estando convencida que ella juraba verdaderamente que él podría y quería cumplir la promesa. Pero hay mucho que tiene parte en la promesa, no recibe pronto, porque las cosas prometidas, hermanos, se reciben con la fe. La fe puede aferrarse a las bendiciones desde una gran distancia, pero puede hacerla presente, puede amarla y regocijarse en ella, aunque sea extraña. Como santo, hermano mío, hay un lugar que nos está esperando en el cielo, como peregrino que viajemos hacia nuestro hogar. Pero déjame decirte algo, por la fe, hermano, ellos vencieron los terrores de la muerte. Ellos dijeron adiós al júbilo, jubilándose y marchándose de este mundo, hermano. Tenemos que tener la misma fe. Ellos vencieron, dice la palabra que somos más que vencedores. Y si tenemos la fe, vamos a vencer los terrores de la muerte, vamos a vencer lo que hay, las tribulaciones que puede haber en la tierra. Y un día dijéremos adiós a la tierra, y decimos ya está, adiós a este mundo, y estaremos todos arriba a nuestra ciudad y todos sus beneficios y sus cruces. Los que ven fueron llamados y sacados de la verdadera salvación, del estado pecaminoso, han venido a la salvación. Hermano, qué interesante de retornar a donde está Cristo. Todos los creyentes verdaderos desean la herencia celestial. Mientras más fuerte sea la fe, más ferviente será su deseo. A pesar de la maldad, su naturaleza, tenemos que dejar la maldad y el pecado de la pobreza, de su condición externa. Dios no se avergüenza de sus hijos. No tenemos que avergonzarnos de Cristo. Y cuando Dios nos llama, tenemos que responder amén. Aquí estoy, Señor, para servirte. Sé llamado el Dios de todos los creyentes y verdaderos. Dios quiere llamar a los verdaderos, solamente a los verdaderos. Tal es grande su misericordia, tal es grande su amor, que cuando nunca no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, como somos llamados pueblo de Dios. El que la gente diga somos tontos, bendita locura. Somos tontos, le dice que la cruz para nosotros es tontería, pero bendita locura que la cruz nos salva. La cruz, Dios murió por nosotros para que tenemos una ciudad llamada Nueva Jerusalén. Por más que sea despreciado del mundo, por mejor el mundo te desprecia, el mundo te coge por tonto, pero me importa. Sobre todo ellos que cuidan de no ser una vergüenza ni reproche para su Dios. Las pruebas de su acto más grandioso de fe que han registrado es de Abraham, que ofrece a Isaac. Pero déjame terminar con eso, hermano. Aquí toda la palabra es una prueba. Nuestro deber es eliminar nuestra duda, eliminar nuestros terrores, eliminar lo que nos impide de alcanzar esa ciudad y poder seguir a Cristo, porque al poder omnipotente de Dios, el poder de Dios
Es la mejor forma de disfrutar de nuestras bendiciones dadas por el Señor. Entonces, hermano mío, no tenemos que avergonzarnos. Para nosotros es mejor. Nuestra casa está en el cielo. Nuestra casa Dios la está preparando. Tenemos que vivirla con nuestra fe. Y tenemos que tener una obediencia semejante como Abraham. Te hemos llamado a vivir en fe. Te hemos llamado a vivir en paz. Pero aquí vivimos como extranjeros. Nuestro pueblo es la nueva Jerusalén que se encuentra en el cielo y que nos está esperando en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que dejar todo. En un resumen de la fe, Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe, creyó en Dios, ninguna duda. Debemos recalcar de nuevo que Dios nos llamó como Abraham. No tenemos ningún mérito. Si Dios no hubiera revelado, no hubiera muerto como incrédulo. Desde el punto de vista humano, la selección que hizo Dios a Abraham y Sara, que no tenía hijo, era un insensate, pero al final trajo gran gloria a Dios y gran bendición al mundo. Hermano, hasta aquí la palabra. Dios nos ha llamado a ser hombre y mujer de paz, guardar la calma por medio de las peleas, pero Dios nos ha llamado a vivir como extranjeros en la tierra, porque nuestra tierra no está aquí, como dice Juan en el libro de Apocalipsis. Vi un nuevo cielo, vi una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Déjame decirte algo, nosotros no pertenecemos aquí, aquí somos extranjeros. Nosotros pertenecemos a la ciudad del cielo, a la ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. Yo creo y quiero ser ciudadano de la Nueva Jerusalén. Yo no pertenezco aquí, pertenezco al cielo, a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos son que pertenecen, no aquí somos extranjeros en la tierra? ¿Cuántos se sienten que nuestra tierra somos de arriba nosotros? Yo me siento citoyen de arriba, me siento que mi tierra está arriba, me está esperando, me siento citoyen del cielo. Mi ciudad está en el cielo, no está en la tierra, y ahí me está esperando los que se han marchado. Yo quiero ir con mi pueblo, con el pueblo de Cristo. Ahí, esa es mi tierra. Aquí vivo como un extranjero, pero allí, en mi casa, en mi hogar, en mi pueblo, en mi tierra, toda mi gente está allí. Allí quiero estar con ellos, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermano, la palabra de hoy.